interesados y hay un cupo de 40 personas para hacer el taller de neurosonología, por ejemplo, ¿sí? Bueno, los invito a que pasen a la página del Congreso y vean todas las actividades que tenemos durante el jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo. Bueno, y hoy, como les decía, tenemos ya la parte avanzada del módulo de cardio. Espero que hayan podido ver y repasar las clases anteriores. Traten de seguirle el hilo para que después no se le amontone todo el contenido a último momento para el examen. Cardio lleva su tiempo, especialmente si nunca han hecho o practicado lo que es el POCUS cardio, lleva su tiempito. Y hoy vamos a hablar de cavidades derechas. Les presento, él es el doctor Ariel Fernando Sosa, es médico especialista en terapia intensiva, es coordinador de la terapia intensiva del Hospital Alemán de Buenos Aires y también instructor de ASARUC. Si les parecen, ahí dejo de compartir, así podemos ya iniciar con la clase del doctor Fernando Sosa. Bueno, buenos días. Qué gusto estar acá con los chicos del POCUS 1. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene la evaluación de cavidades derechas en el paciente agudo, ya no crítico, emergencias, unidad coronaria, terapia intensiva. En el paciente que se descompensa en la sala de clínica médica también. Digo, antes era una cavidad un poco olvidada, siempre el foco se ha puesto y muchas veces sigue poniendo sobre el ventrículo izquierdo. Pero el ventrículo derecho cumple un rol fundamental en la hemodinamia cardiovascular, y digo en la hemodinamia cardiovascular porque hoy no se puede separar al corazón del pulmón, sabiendo siempre que lo que repercute en el pulmón tiene impacto en cavidades cardíacas, y lo que repercute en cavidades cardíacas puede tener impacto en el sistema respiratorio. El ventrículo derecho tiene características muy particulares, puesto que tiene una estructura tridimensional muy compleja de acuerdo a la vista en la que uno lo observe. Este adquiere distintas figuras geométricas, es decir, no hay una figura geométrica como la del ventrículo izquierdo, a la que yo pueda decir, bueno, el ventrículo derecho se parece a tal. Va adquiriendo distintas estructuras de acuerdo a la posición en la que nosotros estemos observándolo. Así que punto uno tiene una estructura tridimensional muy compleja. Punto 2 tiene una estructura muscular muchísimo más delgada y más débil que la del ventrículo izquierdo, por supuesto. Está compuesto fundamentalmente por tres porciones anatómicas: un tracto de entrada que se encuentra por debajo de la válvula tricúspide, que incluye las cuerdas tendinosas y pilares, un cuerpo apical bien trabecular, y un tracto de salida o infundíbulo ante la válvula pulmonar, que tiene paredes bien lisas. Se diferencia el izquierdo además en que tiene dos capas de fibras musculares en lugar de tres como las que tiene el ventrículo izquierdo. Estas capas son unas longitudinales que van desde la base del ventrículo derecho hacia la punta, y fibras radiales que comparte con el ventrículo izquierdo, pasan el septum interventricular y envuelven al ventrículo derecho. Esto, por supuesto, le da características anatómicas y funcionales muy distintas. Está irrigado fundamentalmente por la arteria coronaria derecha y, por supuesto, algunas ramas marginales de la descendente anterior, pero fundamentalmente la coronaria derecha y sus ramas son las que van a irrigar al ventrículo derecho. En cuanto a su contracción, debido a estas características anatómicas y funcionales, como decíamos, tiene una contracción longitudinal, es decir, la base del anillo tricuspidio, cuando la fibra longitudinal se contrae, se acerca a la punta, al ápex del ventrículo derecho. Tiene el desplazamiento de la pared libre del ventrículo derecho hacia el septum interventricular, y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, el septum interventricular se acerca a la pared libre del ventrículo derecho. La contracción empieza en la primera porción del ventrículo derecho, después de la válvula tricúspide, continúa por el cuerpo apical trabecular y termina en el tracto salido e infundíbulo, habiendo una diferencia desde el inicio de la contracción hasta el final de la contracción en el tracto salido infundíbulo de 25 a 50 milisegundos.
Y volví a esto de la importancia de valorarlo siempre que hay alguna situación hemodinámica que comprometa a un paciente, puesto que la hemodinamia cardiovascular tiene dos componentes, uno que es el gasto cardíaco izquierdo, dado por el volumen sistólico del ventrículo izquierdo multiplicado por la frecuencia cardíaca. A esto se le va a oponer una resistencia vascular muy, muy significativa, que tiene que ver con todo lo que implica la complacencia, la elastancia, todo lo que tiene que ver con el tono vasomotor, todo lo que implica la poscarga ventricular izquierda. Pero también la hemodinamia de un paciente agudo y crítico depende del ventrículo derecho, que controla y regula el retorno venoso hacia el corazón derecho, es decir, que es un gran regulador del retorno venoso sistémico. Y el ventrículo derecho se vacía hacia la circulación pulmonar. El ventrículo derecho, su volumen y su precarga dependen del retorno venoso, y depende también de que la resistencia vascular pulmonar no sea excesivamente elevada, sea normal, por eso la pared muscular es delgada, por eso se vacía con mucha facilidad. Y la precarga ventricular izquierda depende de la circulación pulmonar, que depende del ventrículo derecho. Así que imagínense cuán conectado está todo. Digo, si hay cualquier cambio en la precarga ventricular derecha, cualquier cambio en la poscarga ventricular derecha, cualquier alteración en la contractilidad del ventrículo derecho, esto va a influir sin dudas en la precarga ventricular izquierda y finalmente en el gasto cardíaco. Es decir, tienen cada uno funciones bien determinadas, pero fundamentales ambas para mantener la hemodinamia cardiopulmonar. La curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo, fíjense, está sometida a una importante poscarga, genera gran presión cuando el ventrículo izquierdo se contrae. En cambio, cuando el ventrículo derecho se contrae, tiene una curva de presión-volumen con mucho menos presión que la del ventrículo izquierdo, puesto que la resistencia vascular que genera este gran lecho vascular pulmonar le ofrece poca resistencia y hace que el ventrículo derecho trabaje de manera muy sencilla, poco condicionada. Por ende, cuando hay cualquier cambio en las cargas o en la contractilidad ventricular derecha, este no tiene la pared muscular del ventrículo izquierdo como para poder compensar esto. Fíjense que cuando aumenta la presión aórtica, la caída del volumen sistólico del ventrículo izquierdo se ve poco condicionada. En cambio, a pequeños cambios en la presión media en la arteria pulmonar, el volumen sistólico del ventrículo derecho se ve significativamente condicionada. Entonces, ha demostrado tener impacto en área crítica, fundamentalmente en sepsis, shock séptico. Hay demostrada mortalidad ya en varios trabajos observacionales y en este metaanálisis que salió hace poco en Critical Care. Así que la importancia del ventrículo derecho es muy, muy importante. Nuestra primera valoración debe ser siempre visual, es decir, vamos a ir aproximándonos a la función visual. Vamos a tener varias vistas para valorar el funcionamiento del ventrículo derecho. No hay una única vista en la que podamos valorarlo con exactitud, puesto que es la cámara más anterior, la que primero está debajo del esternón. A priori eso podría hacer aparecer de que la valoración del ventrículo derecho es sencilla, pero eso la hace muchísimo más compleja. Tenemos vistas en eje largo para esternón izquierdo. Fíjense, allá vamos a tener una primera aproximación al BD, una vista de eje corto, y después vamos a tener las vistas clásicas de apical de 4 cámaras y subsifoideas, donde vamos a poder hacer una valoración integral. Recordemos que cuanto más vistas usemos para valorar la función de ventricular derecha, esto va a ser muchísimo mejor. Empecemos con esta, eje largo para esternal izquierdo. Recuerden el transductor entre el cuarto y quinto espacio intercostal, con la muesca dirigida hacia el hombro derecho. Vamos a tener este corte en donde la cámara más anterior, la primera cavidad que vamos a ver es el BD. Acá tenemos el tracto de salida proximal. Vamos a observar si el septo interventricular se acerca a la cara anterior del ventrículo derecho y vemos si la cara anterior del ventrículo derecho se acerca al septo interventricular. Obviamente que no es lo único que vemos, visualmente podemos ver, si nosotros nos imagináramos un punto acá en el centro del que ve el ventrículo izquierdo, lo poco que se acerque el endocardio a ese punto central y lo poco que se acerque el endocardio hasta el punto central del ventrículo derecho. Claramente este paciente tiene una disfunción biventricular. No parece estar muy dilatado visualmente el ventrículo derecho. Visualmente se dice que si trazáramos una línea que atravesara el ventrículo derecho, la raíz aórtica y la aurícula izquierda, este diámetro del BD de la raíz aórtica y de la aurícula izquierda deberían tener un tamaño parecido. Observamos que hay una dilatación auricular izquierda, que la raíz aórtica parece conservada y el BD
impresiona disfuncionante, pero no impresiona muy dilatado. Así que ya nos vamos dando una idea de cuál puede ser la causa que nos llevó a realizar el point of care ultrasonido al lado de la cama. Recuerden que esto es poco, es intentar obtener respuestas rápidas al lado de la cama para tomar conductas, ¿no? Así que podemos ver un deterioro de la función biventricular. Nosotros si llevamos la muesca del traductor hacia cefálico, fíjense cómo en este movimiento podemos ver un tracto de entrada. No es una vista extremadamente pocus, es una vista que pueden practicarla ahí en los prácticos cuando vamos a ver desde un paraesternal, haciendo estos movimientos de tilteo sin desplazar el traductor, podemos ver un tracto de entrada, observar el ventrículo derecho arriba, la aurícula derecha abajo con su orejuela y demás, y es una vista muy buena para ver las características, fundamentalmente el anillo tricuspidio, ver si hay endocarditis y demás. Pero bueno, seguimos explorando al BD de distintas vistas. Recuerden del eje paraesternal largo, si yo giro la muesca del traductor hacia cefálico, es decir, lo llevo en sentido horario, voy a obtener un eje corto del ventrículo izquierdo a nivel de BD papilar, con el ventrículo derecho envolviéndolo en forma de coma, ¿no? Algunos han imaginado esto como una dona y un croissant envolviéndolo, y fíjense que acá puedo ver la cara anterior, lateral e inferior. Me permite ver las características del septum interventricular, si está aplanado, si no está aplanado. Eso ya nos va dando una idea acerca de cómo está la poscarga ventricular derecha, a ver si este está dilatado y se contrae bien. Seguimos explorando de manera visual. Este es el mismo paciente anterior, que vemos que si nos imagináramos un punto central en el centro de la cavidad ventricular izquierda, lo poco que se acerca el endocardio a ese punto central. Lo mismo pasa con el ventrículo derecho. Fíjense, eje largo paraesternal izquierdo, tracto de salida proximal, cara anterior del ventrículo derecho. Acá tenemos un tracto de entrada que era tiltear, recuerden no desplazar, tiltear el traductor, llevar la cola hacia cefálico, hacia el techo, y tenemos BD para ver las características del anillo tricuspidio. Eje corto a nivel medio ventricular, a nivel de los músculos papilares, para ver la cara anterior, lateral e inferior. Un cuatro cámaras, donde vemos la cara lateral. Recuerden que allá en un cuatro cámaras empezamos a ver la relación BD-BI visualmente, si el BD está más chico que el BI, si la punta del corazón está comandada por el ventrículo izquierdo. Cuando el BD se dilata empieza a tener un tamaño a veces parecido al ventrículo izquierdo, incluso a veces más grande que el ventrículo izquierdo, ¿no? Dándonos una idea de cómo puede estar la función de ese ventrículo derecho si es que éste se dilata mucho. También en una vista subsifoidea vemos la cara inferior del ventrículo derecho, volvemos a ver la relación BD, características y movimiento del septum interventricular. Siempre, siempre, siempre nuestra aproximación es visual. Fíjense acá de nuevo, si yo me imagino un punto en el centro de la cavidad ventricular derecha, lo poco que se acerca la pared libre del ventrículo derecho a ese punto central. Hay deterioro en la función ventricular izquierda y un menor deterioro, pero deterioro al fin de la función ventricular derecha. No olvidarnos de observar siempre el tamaño de ambas aurículas, porque eso nos permite o nos da una idea también a veces de la cronicidad que pueda tener la patología. Esta realmente es una vista muy importante. Acá fíjense cómo cambia la función del ventrículo derecho, cómo el anillo tricuspidio desciende cuando la fibra longitudinal se está contrayendo hacia la punta del corazón, y cómo la pared libre se aproxima y se contrae mucho mejor aproximándose al septum interventricular. Así que volvemos de nuevo, acá una vista subsifoidea, nuevamente para valorar función, para ver características de relación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Así que siempre, siempre, siempre nuestra aproximación es visual. Este es un eje corto de los grandes vasos, también desde el paraesternal. Cuando yo giro la muesca del traductor en sentido horario es acefálico y me voy a un eje corto del ventrículo izquierdo a nivel biventricular, acostando la cola del traductor, llevando la cola hacia el pecho del paciente y apuntando, insonando hacia los grandes vasos, voy a obtener acá esta vista de eje corto de los grandes vasos, donde puedo ver la arteria pulmonar, rama derecha y rama izquierda, características de la válvula pulmonar. Fíjense acá cómo la pared anterior del ventrículo derecho, anterior, inferior, cómo se contrae bien, ¿no? Si yo me imaginara acá un punto en el centro de la cavidad del ventrículo derecho, la pared se acerca bastante, ¿no? Mostrándonos una muy buena función ventricular derecha. Así que cuanto más vistas puedan practicar para valorar la función ventricular derecha, muchísimo mejor. Eje largo paraesternal, tracto de entrada, eje corto a nivel medio ventricular, apical de 4 cámaras,
vista subsifoidea y eje corto de los grandes vasos. No hay una sola vista, vuelvo a repetir, en la que podamos valorar en su totalidad y podamos sacar conclusiones ciertas si nosotros no intentamos explorarlo en la mayor cantidad de vistas posibles. Vamos ahora a ver qué medimos y cómo medimos, ¿no? Bueno, estas son más vistas como habíamos visto recién, no quiero demorarme mucho en esto, simplemente es ver movimiento y las diferentes posibilidades que tenemos para explorar el ventrículo derecho, que son muchas, ¿no? Esta es una vista subsifoidea, acá también puedo hacer un eje, ya lo habrán visto en ventanas con el doctor Mati Brizuela, un eje corto de los grandes vasos, miren qué bien alineada queda la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, si yo quisiera hacer mediciones Doppler y ver características espectrales del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, como en este caso, donde observo un notch, este notch mesosistólico, que me habla de algo de resistencia vascular pulmonar. Visualmente ponerle Doppler pulsado y ver características del trazado espectral, es decir, de este paso de glóbulos rojos por el tracto de salida del ventrículo derecho durante el tiempo sistólico es muy importante, puesto que me dan muchísima información, ¿no? No solo va a valorar el BT y la integral velocidad-tiempo, cómo está el volumen final, sino ver qué características tiene este trazado espectral que me hablan muchas veces de si ese ventrículo de hecho está sometido a resistencia vascular pulmonar aumentada, por ejemplo, distrés respiratorio, uso excesivo de PIP, tromboembolismo de pulmón, hipertensión pulmonar primaria, etcétera, ¿no? Mediciones. Una vez que hacemos una exploración visual, podemos ir a mediciones lineales y ahí nos vamos a ir a lo que recomiendan las guías de la Asociación Americana y Europea de Imagen Cardiovascular. Si tengo una apical 4 cámaras, frisando siempre en fin de diástole con la válvula tricúspide cerrada, puedo hacer una medición longitudinal donde voy a ver el diámetro desde la punta del ventrículo derecho hasta la base del anillo tricuspidio con válvula tricúspide cerrada. Esto debería tener menos de 86 milímetros. A nivel basal, de borde endocárdico a borde endocárdico, menor a 42 milímetros, y a nivel medial se dice que aproximadamente a la altura de los pilares del ventrículo izquierdo, menor a 35 milímetros. En un eje largo paraestanal puedo medir el diámetro del tracto de salida proximal, fíjense de borde endocárdico a borde endocárdico, esto debiese tener menos de 35 milímetros. Y lo mismo puedo hacer en eje corto de los grandes vasos, midiendo el valor de la arteria pulmonar, también acá tracto de salida proximal, tracto de salida distal. Son mediciones que no hay que memorizar de ninguna manera, que hay que ir haciéndolas a medida que uno va practicando y adquiriendo práctica, uno va midiendo y con un apunte o en el celular ir recordando estas mediciones o fijándolas durante la práctica, ¿no? Esto de ninguna manera debe memorizarse. Esto sirve para ponerle valor objetivo a lo que visualmente estamos viendo, que puede ser una disfunción o una dilatación ventricular derecha, y estar muchísimo más seguros. Hay una medición que no es menor, que es importante, que es en la vista subsifoidea, que es medir el grosor de la pared inferior del ventrículo derecho, que se puede hacer en modo M o de manera bidimensional, frisando la imagen en fin de diástole con ambas válvulas, mitral y tricúspide cerrada, y medir de borde epicárdico a borde endocárdico el tamaño, la longitud, el grosor de la pared inferior del ventrículo derecho, que esta debería ser menor a 5 milímetros. Cuando es mayor a 5 milímetros, 6, 7, 8 milímetros y está engrosada, nos habla más de que el proceso es crónico, si el ventrículo derecho tiene algún grado de disfunción, que agudo. En general, ante cualquier cambio de poscarga o demás, el ventrículo derecho tarda en general 48 horas en empezar a hipertrofiarse, así que por lo menos tiene más que ese periodo si nosotros lo vemos engrosado. Acá dejo las mediciones para cuando repasen las clases y demás, tengan para apuntarlas e ir practicándolas. Ya les digo, de ninguna manera esto debe memorizarse de antemano, esto se va haciendo durante las prácticas y después van a ver que van a ir saliendo solo. Acá quedan simplemente valores de referencia. Con respecto a la relación BD-BI que hablábamos anteriormente, esta es una medición muy importante, puesto que si yo frisara en un 4 cámaras la imagen en telediástole y trazara el envelope, es decir, el trazado por el borde endocárdico del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, el área telediastólica del ventrículo derecho dividida en el área telediastólica del ventrículo izquierdo debería tener un valor menor a 0,6. Cuando esta relación BD-BI va aumentando entre 0,6 y 0,8, decimos que la dilatación ventricular derecha es leve.
Si está entre 0,8 y 1 decimos que es moderada, y si la relación BD-BI, es decir, área telediastólica del ventrículo derecho dividido en área telediastólica del ventrículo izquierdo es mayor a 1, decimos que la dilatación ventricular derecha es severa. La hemodinamia para el corazón derecho es muy importante, es muy sensible a los cambios de precarga. Es muy difícil valorar la contractilidad, tenemos todos estos subrogados, área telediastólica y algunas mediciones que vamos a ver más adelante, puesto que la contractilidad ventricular derecha es difícil, no hay una FEI para calcular de manera más sencilla como tenemos a veces en el ventrículo izquierdo. Hay algunos métodos nuevos de valoración de la función ventricular derecha, como el strain miocárdico, la deformación ventricular, pero hay poco acceso a esos equipos hoy todavía, y tampoco es una medición tremendamente POCUS, y la resonancia magnética, por supuesto, que es la ego de estándar, pero podemos aproximarnos bastante con las mediciones lineales visuales y algunas mediciones básicas que vamos a ver ahora. Es muy sensible, como dijimos, a los cambios de poscarga. Cualquier aumento en la poscarga ventricular derecha, cualquier aumento en esa fuerza que se opone al vacío ventricular derecho, puede hacerlo disfuncionar de manera significativa. Es muy importante valorar la interdependencia ventricular, que es lo que les decía recién en el 4 cámaras o en el eje corto, valorar las características del septum interventricular, el movimiento del septum interventricular, que no esté aplanado, que no esté desplazado hacia el ventrículo izquierdo, puesto que es esto interdependencia ventricular, ¿no? Que cualquier cambio en tamaño, forma o función de una cavidad va a repercutir justamente en la otra cavidad en eso, en tamaño, forma y función. Vamos a ver, tenemos mediciones globales y mediciones regionales. Dentro de las globales, el cambio fraccional del área, el índice de rendimiento miocárdico, que para eso uno necesita un software especial, que no es muy práctico, el DPDT, debo tener insuficiencia tricuspidia, por lo menos de más de 2 metros de velocidad para poder realizarlo, la fracción de dirección que dijimos antes, que no es fácil hacerla con ecocardiografía, así que de las globales nos vamos a quedar con el cambio fraccional del área, y con las regionales, con el TAPSE, la velocidad sistólica del anillo derivada por Doppler tisular, y bueno, y sepamos que existen algunas técnicas nuevas como el strain, que bueno, en algunas condiciones pueden realizarse cuando existe ese tipo de equipamiento. ¿Qué es el cambio fraccional del área? El cambio entre el área telediastólica y el área telesistólica. Es esta relación. Dividir el área telediastólica del ventrículo derecho, frisando la imagen de 4 cámaras en telediástole con válvula tricúspide cerrada, hago el envelope de la cavidad, lo guardo y nuevamente corro con el trackball del ecógrafo, me voy a fin de sístole y vuelvo a hacer lo mismo con válvula tricúspide cerrada en fin de sístole, hago el envelope del área endocárdica del ventrículo derecho y calculo esta relación. Área telediastólica del BD menos área telesistólica del ventrículo derecho dividido en área telediastólica del ventrículo derecho por 100. Y esto me va a dar el cambio fraccional del área. ¿Cuánto cambia el área ventricular derecha entre fin de diástole y fin de sístole? Un valor normal es mayor al 35%. Fíjense que cuando empieza a caer el cambio fraccional del área ya se hace significativo, 20% es un valor muy patológico, recordemos normal es mayor a 35%, como acá se ve significativamente y de manera visual la dilatación de la cavidad ventricular derecha, como la punta del corazón está tomada por el ventrículo derecho en lugar del ventrículo izquierdo, el septum bien desplazado hacia el canal ventricular de izquierda. Es un índice de función global. eh, si yo tengo una buena ventana ultrasónica y delimito bien el borde endocárdico, este es un gran indicador de función ventricular derecha. Recuerden que la única dificultad que tenemos acá es que el borde endocárdico debe delimitarse de manera perfecta. Si la ventana no es buena, si el borde endocárdico no está bien delimitado, preferible quedarse con lo visual antes que inventar una medición, ¿no? En este caso, fíjense, cambio fraccional del área, 19,9%, realmente mostrándonos un deterioro severo de la función ventricular derecha. Visualmente se contraía mal, visualmente estaba dilatado, y cuando le pongo objetivamente un valor para medir función, este me da con un deterioro realmente significativo. En este caso, 14%. Fíjense visualmente, como no hay cambio fraccional del área, ya casi visualmente es casi el mismo, dándonos el valor del cambio 14%, ¿no? Demostrándonos que la función realmente tenía un deterioro severo. Recuerden normal, entre 35 y 60. Acá queda cuando es deterioro leve, entre 25 y 34, entre 18 y 24 deterioro moderado y menor al 17% deterioro severo. Estamos poniendo valor a lo que visualmente estamos viendo. Acá hay otra medición que es
Se puede decir la estrella de la valoración regional de la función ventricular derecha, que es el TAPSE, que es la excursión sistólica del plano del anillo tricuspidio. Es pasar el modo M en una apical 4 cámaras entre la valva anterior de la tricúspide y la pared libre del ventrículo derecho. En ese ángulo que forma la pared libre con la valva anterior de la tricúspide, activo el modo M y lo que me va a medir este modo que mide movimiento es medir el movimiento en centímetros del plano del anillo tricuspidio cuando la fibra longitudinal del ventrículo derecho se está contrayendo. Fíjense que acá tengo contracción y relajación en el valle. Entonces mido la altura desde el valle, que es la relajación ventricular derecha, hasta ese pico, que es la contracción del ventrículo derecho, y eso debe tener un valor determinado que en general es mayor a 16 milímetros. Fíjense acá en la imagen de abajo lo poco que excursiona el ventrículo derecho a comparación de la imagen de arriba. Es una medida regional, puesto que asume que el desplazamiento del anillo es representativo de la función de todo el ventrículo derecho. Hay que tener cuidado con esto y de ahí la importancia de la valoración visual, puesto que podemos tener TAPSes normales con función ventricular derecha alterada. Hay que tener cuidado con eso, recordar que es una medida regional. Si visualmente el ventrículo no está dilatado, se contrae bien y el TAPS es normal, probablemente la función ventricular derecha sea normal. Pero recuerden que hay situaciones en las que el TAPS puede estar conservado y la función ventricular derecha no tanto. Por eso la importancia de medirlo en la mayor cantidad de vistas posible. Bueno, valor normal, como dijimos, mayor a 16 milímetros. Es reproducible, tiene baja variabilidad, poca variabilidad interobservador. La verdad que es una medida muy, muy útil y creo que nadie no la lleve a cabo cuando valora función ventricular derecha. Podemos hacerlo desde una apical de 4 cámaras, de una vista subsifoidea. Está validado ambas mediciones cuando yo tengo desde la vista subsifoidea bien alineado al ventrículo derecho, que a veces queda bien alineado, puedo hacer el TAPSE. Fíjense, este era un mismo paciente, 3 centímetros de desplazamiento del anillo tricuspidio versus 3,06 en una apical 4 cámaras. Recuerden, no tiene en cuenta obviamente la pared libre y el tabique, por eso es regional, no es global, que cuando hay apertura del pericardio disminuye significativamente su performance para valorar función ventricular derecha, y cuando hay hipertensión pulmonar, como les dije antes, el valor del TAPSE puede estar conservado y la función no tanto. Así que siempre valorar al ventrículo derecho en la mayor cantidad de vistas posible. Acá tenemos un modo M aplicado, como vemos el desplazamiento sistólico y la relajación sístole, diástole para poder medir la función ventricular derecha. Fíjense en el ejemplo, la gran dilatación del ventrículo derecho con aumento de su diámetro basal y medial, con un cambio fraccional del área del 18%, ¿no? Acá, en este caso, todo coincide, ¿no? El TAPSE no estaba tan bajo, el TAPSE era de 16 milímetros, pero fíjense que un BD muy dilatado, basal, medialmente, con un punto que me imagino acá en el centro aqueat, al cual el endocardio no se acerca demasiado, y con un cambio fraccional del área baja. Este era un paciente con hipertensión pulmonar, en donde el TAPSE no estaba tan alterado, pero las mediciones visuales y el cambio fraccional del área nos mostraban que había severa dilatación de las cavidades derechas. La otra función que tiene un principio muy parecido al del TAPS, es decir, a la excursión del plano sistólico del anillo tricuspidio, es activar el Doppler tisular, colocar el box del Doppler en la base del anillo tricuspidio, siempre sobre la pared libre basal del ventrículo derecho, y lo que le pedimos al equipo cuando activamos el Doppler tisular es decir que mida bajas velocidades. Las velocidades de los flujos son muchísimo más altas que las velocidades del tejido. Entonces, cuando activo el tisular, le digo al equipo que me mida velocidades bajas. Y mido el desplazamiento de la base del anillo tricuspidio cuando la fibra longitudinal se está contrayendo y cuánto se desplaza en centímetros durante la contracción. Recuerden que por convención todo lo que se acerca al transductor se ve por encima de la línea de base y todo lo que se aleja se ve por debajo. Acá mis ojos están acá en la punta, en el ápice del ventrículo izquierdo, que es donde yo tengo colocado el transductor. Así que cuando el ventrículo derecho se contrae, cuando la fibra longitudinal se contrae, la base del anillo tricuspidio se acerca a la punta, generando, cuando activo el tisular, una primera onda positiva que es la onda sistólica, la onda que me habla de cuánto se ha desplazado en centímetros la base del anillo tricuspidio durante la contracción ventricular derecha. Y esto debe tener un valor que es mayor a 9,5 centímetros en general. Recuerden que es una medición
poca variabilidad interobservador, fácilmente reproducible, fácil de realizar cuando la ventana está bien lograda y que tiene las mismas dificultades que tiene el TAPSE, que cuando hay apertura del pericardio y cuando hay hipertensión pulmonar, puede esta no ser una medición normal, puede dar esta una medición normal teniendo la función ventricular derecha por ahí no del todo normal. Así que sepan que es muy, muy útil y muy, muy fácil de realizar también. Recuerden siempre, siempre, siempre ver a la aurícula derecha. La dilatación auricular derecha no solo nos habla de que la presión pulmonar, perdón, de que la presión en las cavidades derechas puede estar aumentada, sino que ya hay un proceso que quizás no sea tan agudo. Puede ser insuficiencia tricuspía con sobrecarga de volumen, puede ser aumento de la poscarga ventricular derecha con sobrecarga de presión o alguna patología intrínseca a la aurícula de que me está hablando de que algo probablemente no está funcionando bien. Como yo hago poco, intento buscar respuestas mediante el point of care ultrasound, ver una aurícula derecha dilatada puede a veces orientarme a qué está pasando en un paciente. La aurícula derecha y la vena cava inferior me permiten medir esto, ¿no? Cómo está la presión auricular derecha. Recuerden que es un actor importante para inferir por ahí cómo está el retorno venoso. Si bien no es un indicador confiable ni útil la vena cava inferior, por ejemplo, para pedir respuesta a fluidos, yo sé que los extremos pueden ser útiles. Si la vena cava está muy distendida, muy pletórica, probablemente ese enfermo no vaya a ser un gran respondedor a fluidos, o yo sé que tengo que tener mucho más cuidado. Si la vena cava inferior está muy, muy, muy colapsada, puede inferir que la presión en la aurícula derecha está baja y de que ese enfermo podría responder a fluidos. Dentro de una valoración, por supuesto, integral, este es un dato más. Así que puedo medir el área auricular derecha para ver si está dilatado o no, es decir, simplemente friso la imagen en telediástole y hago el envelope en la aurícula derecha para ver cuál es el área en centímetros. Acá dice 25,8 centímetros cuadrados, el área normal es de 18 o menos. Para ver si la vena cava inferior, cuando me voy a una vista subsifoidea, ubico el cuatro cámaras con la aurícula derecha y giro la muesca del trautor, que en el subsifoideo, recuerden, está dirigido hacia el lado izquierdo del paciente, y la giro en sentido antihorario, tilteando un poquito el trautor, me voy a encontrar con la vena cava inferior. Si la vena cava inferior está frisada, y fíjense, y analizo los movimientos respirofásicos y cuánto varía durante inspiración y expiración, miren, mayor a 2,1 con colapso de más del 50% durante la inspiración, infiero que la presión auricular derecha está entre 3 y 5 milímetros de mercurio. Si la vena cava inferior es más de 2,1 y colapsa menos del 50% durante la inspiración, puede inferir que está entre 10 y 20 milímetros de mercurio, y cuando las mediciones no coinciden con ninguno de estos dos paradigmas, le puedo sumar 8 milímetros de mercurio. Recuerden que esto es aproximado, no tiene una gran exactitud, se ha simplificado bastante en las últimas guías, hace la medición de la vena cava, pero bueno, puedo hacerlo de manera mucho más sencilla, infiriendo más o menos cómo está la presión auricular derecha, valorando visualmente el ventrículo derecho, midiéndolo usando el índice global cuando tengo buena ventana, que es el cambio fraccional del área, y los regionales, que es el TAPSE y la S tisular, más el tamaño, el área auricular derecha y la vena cava inferior, me doy realmente una buena impresión de cómo pueden estar el funcionamiento de las cavidades derechas. Así que nada, en esto no voy a meter. Hay nuevas tecnologías que miden el strain o la deformación de la aurícula también, que pueden ser útiles, pero bueno, son cosas de todavía no un acceso universal. Cuando vamos a algunos trabajos para ver qué es lo que debemos medir en un paciente crítico, cambio fraccional del área y ese tisular han sido, como les dije antes, siempre que la ventana esté bien lograda, por supuesto, los que tienen mayor reproducibilidad, menos variabilidad interobservador. Vamos a algunos casos clínicos importantes de paciente en shock, ¿no? Una paciente que había llegado por una reacción alérgica a un antibiótico endovenoso, obviamente que tenía parámetros de hipoperfusión tisular y noradrenalina que estaba en aumento. Allá les pido disculpas porque no tengo el transtorácico, pero le hemos hecho un transesofágico que, fíjense, este que está acá es la cavidad ventricular izquierda y lo que está acá es la cavidad ventricular derecha. Miren lo que es la dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, había claramente un síndrome de Takotsubo. Y acá lo que quería decir es que no había un problema en el funcionamiento ventricular derecho
por problemas del ventrículo derecho, sino por interdependencia ventricular. El septum interventricular está desplazado hacia la cavidad ventricular derecha, condicionando, por supuesto, el llenado ventricular derecho. Si condiciono el llenado ventricular derecho, el ventrículo derecho va a vaciar poco volumen hacia la circulación pulmonar, la precarga ventricular izquierda depende de la circulación pulmonar, así que se llega poco al ventrículo izquierdo, y encima el ventrículo derecho tiene severa disfunción. Imagínense que la ecuación no es otra cosa que caída del gasto cardíaco, caída del volumen latido a latido y por supuesto shock, ¿no? Así que esto se trata no con mayor aumento de vasopresores, sino intentando mejorar la contractilidad del ventrículo izquierdo para disminuir la interdependencia ventricular, permitir que el ventrículo derecho se llene mejor y al mejorar la contractilidad ventricular izquierda, por supuesto, el gasto cardíaco mejore también, ¿no? Así que todos los indicadores nos daban de que el problema estaba en el izquierdo, no en el ventrículo derecho, pero sin dudas que por interdependencia ventricular este ventrículo estaba muy condicionado. Esta era una paciente con enfermedad neuromuscular que ingresa para una decanulación programada, estaba en un centro de rehabilitación, estaba muy estable respirando tráqueamente y de pronto entra en insuficiencia respiratoria. Empezamos a valorar, vemos un deterioro significativo de la función biventricular. Inicialmente el ventrículo derecho en un eje largo paraesternal largo no estaba dilatado, está ahí límite. En un eje corto parecía incluso a veces contraerse bien, no parecía haber una gran dilatación de los vasos pulmonares. Sí habíamos visto una vena cava muy pletórica, así que algo de sobrecarga, por lo menos derecho, parecería haber. Seguimos explorándolo, nos vamos a un 4 cámaras y ya vemos que esta paciente había ingresado con eco normal, ya tenía dilatación de la base del ventrículo derecho, significativamente aumentado, que la aurícula derecha se había dilatado, que cuando nosotros le ponemos Doppler color al anillo tricuspidio vemos que hay insuficiencia tricuspidia, hay regurgitación que la paciente no tenía, es decir que parecía haber un cuadro de hipertensión pulmonar aguda. El TAPSE había disminuido levemente, 1,48, y la S tisular estaba prácticamente normal. La sospecha, obviamente, con la dilatación auricular de vena cava, cambio fraccional del área abajo, era TEPL. Hicimos una tomografía y tenía un tromboembolismo de pulmón agudo. Inicialmente no parecía dilatado, pero explorándolo en la mayor cantidad de vistas posible nos encontramos de que el BD no era tan normal. Cuando le hacemos trazado espectral, es decir, cuando ponemos Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo derecho, nos encontramos con esta imagen, este trazado espectral bien puntiagudo, con un tiempo de aceleración muy bajito, es decir, cuánto tarda en velocidad el flujo desde que se abre la válvula tricúspide en llegar a su pico máximo. Esto debería tener más de 100 milisegundos y tenía 55. Y vemos este notch, ¿se acuerdan esa escotadura que habíamos dicho que hace que el flujo se interrumpa transitoriamente por la obstrucción que genera el tromboembolismo pulmón y luego termine de pasar la sangre, ¿no? Este notch habla de resistencia vascular pulmonar aumentada, por eso poner Doppler pulsado en el tracto así del ventrículo derecho nos permite inferir de manera visual, sin tener que medir nada, bien pocus, cómo está la resistencia vascular pulmonar. Así que es algo que sin dudas hay que practicar. Acá también había otro paciente que había ingresado por COVID, con disnea súbita, bradicardia, y fíjense, solamente pocus. Nos vamos a un tracto de entrada, ¿se acuerdan? Desde el eje largo paraesternal, tinteando, llevando la cola del traductor hacia el techo, hacia arriba, nos encontramos con estos trombos en tránsito, ¿no? Bueno, aquí era trombolíticos, en el caso de este paciente en shock, que uno cuando tiene un paciente en shock lo primero que hace en general es empezar a pasar fluidos, intentar poner vasopresores rápido para intentar recuperar la presión arterial media. Y acá lo que había que hacer es bajar la poscarga al ventrículo derecho que estaba enviando trombos hacia la circulación pulmonar, generando un aumento agudo y brusco de la poscarga ventricular derecha, con todo lo que eso significa. Fíjense en el eje corto, el aplanamiento del septum interventricular, es decir, el ventrículo derecho tremendamente dilatado, el septum desplazó hacia la izquierda, generando lo mismo que en el primer caso, interdependencia ventricular, pero a expensas ahora de la dilatación del ventrículo derecho. La presión del ventrículo derecho aumenta tanto ante estas condiciones
que supera la del ventrículo izquierdo, desplazando el septum hacia la izquierda y generando obviamente una caída de la compliance ventricular izquierda, una disminución del llenado ventricular izquierdo por caída del gasto anterógrado del ventrículo derecho, generando muchas veces un círculo vicioso si esto no se soluciona rápido. Es decir, el ventrículo derecho se dilata, desplaza el septum hacia la izquierda, aumenta la presión telediastólica del ventrículo derecho, se condiciona la irrigación coronaria, que en el ventrículo derecho es sistodiastólica porque se comprimen los vasos coronarios y la dilatación es severa, aguda y brusca, puede llevar incluso a isquemia de la pared libre del ventrículo derecho, empeorando toda esta condición hemodinámica. El ventrículo derecho no tiene posibilidad de dilatarse porque el pericardio es un saco que es rígido y no le permite expandirse, entonces se dilata hacia la cavidad ventricular izquierda, la cual reduce su distensibilidad, reduce el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, cae el gasto anterógrado del ventrículo izquierdo y la situación, por supuesto, es hipotensión arterial y shock. Por eso hay un montón de situaciones hemodinámicas en las que el ventrículo derecho muchas veces se alivia, por ejemplo, el del estrés respiratorio. Como habéis visto antes, las situaciones que a veces generan cor pulmonar agudo, el tromboembolismo de pulmón, el distrés respiratorio, la ventilación mecánica, injuriosa, a veces sin intención, porque cuando tenemos un distrés todos ventilamos con bajo VT, pero a veces en la titulación de la PIP hay que valorar la función ventricular derecha porque no sabemos cómo ese enfermo va a tolerar ese aumento de la poscarga que nosotros estamos generando cuando ponemos presiones positivas al final de la expiración muy, muy significativas. Así que, si bien esto es figurativo, por supuesto, este es un modelo teórico, no es no usar PIP a estos valores simplemente, que cuando usamos valores de PIP alta, cuando tenemos distrés respiratorio, cuando tenemos cualquier condición que pueda aumentar la poscarga ventricular derecha, debemos valorar la función del VD para ajustar la ventilación mecánica también a la función ventricular derecha. Recuerden que es una misma unidad, perdón, no una misma unidad, sino que son dos órganos que trabajan de manera concatenada, de manera simultánea y que no se los puede dividir porque lo que afecta a uno va a afectar al otro, así que simplemente hay que tener cuidado. Cuando hay dilatación ventricular derecha y cuando hay disfunción ventricular derecha hay que tener mucho cuidado con la resucitación con fluido, puesto que los pacientes que tienen una relación BD mayor a 0,75, como muestra este trabajo de Villar-Barón, no solo no responden a fluidos, sino que han demostrado aumentar la congestión orgánica y empeorando la disfunción orgánica fundamentalmente hepáticas y renales por congestión tisular. Eh, el BD es muy importante en la evaluación cardiopulmonar, siempre que tenemos un paciente con hipotensión arterial o con